La gran tormenta, el gran huracán, el desastre, acaba de ocurrir, prácticamente está pasando. Y hay cosas raras. ¿En qué sentido? En que hay personas que creen que también hay otras teorías sorprendentes. Hay un documento, Santi, que te ha llamado mucho la atención y no me extraña. Pues sí, porque a mí y a buena parte del público estadounidense, yo creo que ha sido una de las sensaciones de todos los vídeos que han circulado por la red a raíz del huracán Sandy. Y es que estaba una reportera de la cadena norteamericana NBC haciendo la típica encuesta entre los neoyorquinos sobre qué les parecía, cómo se iban a preparar, pues lo que se suele hacer en este tipo de cosas para los informativos de televisión. Hasta que dieron con un jovencito que era, además, dijo que era estudiante de la Universidad de Brown, parecía un chaval educado, parecía un chaval, pues eso, un estudiante universitario, y curiosamente puso en su boca el pensamiento de muchos estadounidenses, porque ha llegado a tal punto la desconfianza, no solo en Estados Unidos, en Europa, en España, en todos sitios, la desconfianza que se tiene hasta los poderes, que hasta un fenómeno natural puede suscitar suspicacias. Este es el documento. Hay un huracán y soy bastante escéptico. Me refiero a que no me creo que haya un huracán. Es decir, creo que el gobierno quiere hacernos creer que hay un huracán. Piénsalo, todo ha pasado muy rápido. Pero ha empezado a llover y sopla un viento muy fuerte, así que con el huracán descendiendo y la ciudad tan protegida, ¿cómo describirías las condiciones que estamos viendo hasta ahora? Está claro que hay mucho viento. El viento es más fuerte que normalmente. ¿Y los colegios e institutos? ¿Por qué han cerrado? Definitivamente el gobierno quiere hacerte creer que las clases se han cancelado, pero yo no estoy tan seguro. Parece un poco críptico. ¿Qué quería decir este hombre? Este ya ni se creía que se le echaba encima un huracán. Es decir, lo he cogido como ilustración de hasta qué punto puede ser contradictorio el mundo del conspiracionismo, de la conspiranoia que dice nuestro querido... Estaba convencido de que era una especie de operación montaje. Sí, que era algo, y de hecho ahora analizaremos qué puede ser y qué teorías circulaban y siguen circulando, algo publicitario por parte del gobierno para algún tipo de fin político. De hecho, que estemos en puertas de unas elecciones en Estados Unidos ha tenido muchísima trascendencia. Pero mencionaba varias palabras, vamos a ir por partes. Para anunciar este bloque del programa hemos puesto un clip de la película El día de mañana. Muy poca gente sabe que la película El día de mañana está basada en un libro que no es de ficción. Se hizo un guión cinematográfico, se compraron los derechos del libro, es decir, no es una adaptación libre, sino que realmente es así. Se compraron los derechos del libro y lo que se decía en ese libro de no ficción se novelizó y se convirtió en un guión cinematográfico. ¿Quién escribió ese libro de ficción y cómo se llamaba? Ese libro de ficción se llamaba, la traducción vendría a ser La supertormenta global que viene. Y lo que viene muy a cuento de nuestro programa es que lo escribieron dos viejos amigos de esta sección de conspiraciones. Uno era el locutor radiofónico Art Bell. Art Bell, que hace una semana... el de las llamadas angustiosas. El de las llamadas angustiosas. Y otro, un íntimo amigo suyo, Whitley Strieber. Entre los dos escribieron ese libro. Era un libro en el que se dedicaban... Strieber, famoso, Santi, hay que decirlo, por su libro Comunión. Exacto, sobre visitantes de dormitorio, que además abre un mundo nuevo en la ufología y en los misterios estadounidenses. Pues bien, entre los dos se dedicaron a entrevistar a todo tipo de científicos relacionados con este tema. Climatólogos, meteorólogos, oceanógrafos, geólogos... ¿Para qué? Porque había una teoría que habían descubierto que existía en estos colectivos y de la que nadie quería hablar. La teoría era la de la supertormenta que puede llegar en cualquier momento. Esa teoría viene a decir que el calentamiento global, que el cambio climático, está provocando enormes tensiones dentro de lo que sería el equilibrio climatológico del planeta. Ese equilibrio es como por poner un ejemplo muy gráfico, como una goma elástica. Se puede tirar de él, se puede someter a cierta tensión y vuelve a recuperarse. Pero si se tira más de la cuenta, sucede exactamente lo mismo que con esa goma elástica. No se rompe poco a poco, no va deteriorándose poco a poco, sino que se rompe de golpe y para siempre. Y ellos decían que
ellos en realidad no lo decían, transmitían o ordenaban lo que iban diciendo estos expertos. La situación climatológica se iba a ir empeorando en los siguientes años. Este libro tiene 10 años, se dice pronto, y que asistiríamos a huracanes que irían a cotas cada vez más al norte, que tendrían un tamaño gigantesco. Sandy es uno de los mayores huracanes de los que se tiene historia, no tanto en su velocidad, sino en su tamaño. Sandy tenía 1000 kilómetros de diámetro. Ocupó en un momento dado 1/3 del territorio de los Estados Unidos. Bueno, me pasa ahora mismo Guillermo León, vía Fermín Agustí, noticia de última hora, ahora mismo, a las 2:46, se publica la portada de New York Magazine, uno de los importantísimos magazines, y la imagen de la ciudad y la tormenta es impresionante, ¿eh? Se ve una ciudad que va a ser devorada por una especie de nube oscura. El ejemplo entre el contraste de la luz, ¿no?, de Nueva York y esta mega tormenta, de alguna forma, mega huracán. Pues eso era lo que vaticinaban, que cada vez habría fenómenos meteorológicos. ¿Acertaron en su profecía? Esperemos que no, porque aquello iba más lejos. Los fenómenos meteorológicos iban a ser cada vez más violentos hasta que llegase un punto de no retorno. ¿Y a qué asistiríamos? Pues a algo que solo puede ser descrito como el diluvio universal. Una tormenta que, como sucede, pues por ejemplo, en los grandes planetas gaseosos, en Júpiter y en Saturno, envolvería por completo todo el planeta y sería el prolegómeno, sería el prólogo de una era glacial, tal y como se mencionaba. Aquí viene la parte más curiosa del asunto. ¿Cómo les da a estos dos personajes, que tienen biografías que poco tienen que ver con la divulgación científica o con el dar a conocer este tipo de teorías, por divulgar este asunto? Al principio, en la cabecera del programa, mencioné varias palabras. Una de ellas era extraterrestres. Resulta que Whitley Strieber... Me lo estoy teniendo. Cuando le abdujeron, según él, los extraterrestres, le avisaron de que esto podía suceder. Y es uno de los recuerdos que tenía de estos visitantes de dormitorio, que era una alerta de... ¿Caso que pasa, si no me equivoco, hacia el 88? Sí, es finales de los 80, no recuerdo exactamente la fecha, pero por ahí es. Y decide, con su amigo Art Bell, el locutor de éxito, embarcarse en este proyecto. Y de hecho, la teoría de Art Bell y de Strieber, curiosamente, se sustenta, entre otras cosas, o mejor dicho, ha sido sustentada después por documentos de instituciones tan prestigiosas como el Laboratorio Nacional Estadounidense de Tormentas Violentas o la Dirección de la Agencia Federal de Emergencias, la famosa FEMA. O sea que estamos hablando de un peligro hipotético, de un peligro, esperemos que remoto, pero en absoluto irreal. Muy brevemente me vas a contar ahora, Santi, HAARP, por qué aparece, y un proyecto que ya se llamaba al parecer Sandy. Eso está comentando por los mentideros, pero antes, para que veamos hasta qué punto, como ocurría con el tsunami, que arrancaba el fondo marino de alguna forma y salían cosas increíbles, algunas más exageradas que otras, ha pasado algo parecido en plena tierra, en plena costa, con este huracán Sandy. Son noticias de última hora, Carmen. Sí, la fuerza de este huracán ha hecho que en localidades como New Haven, en Connecticut, robles centenarios pues hayan sido levantados desde sus raíces. Una mujer que pasaba precisamente por ese parque de New Haven se dio cuenta de que en las raíces de ese árbol, que además era un roble que había sido plantado en 1909 en un prado muy concreto, en el Upper Green, donde se sabía que había un cementerio antiguo, pues lo habían plantado allí en conmemoración del nacimiento del presidente Abraham Lincoln, con lo cual era un árbol muy visitado. Hay una placa de madera incluso que pone que se instaló allí el árbol, y la mujer cuando pasa se da cuenta de que hay una calavera en las raíces. Y que no es de Halloween ni de atrezo. No es de atrezo. Es más, ella en un principio cree que es otra cosa, la toca y ve que todavía hay parte del cuello y también de las costillas. Es entonces cuando llama a la policía. Parece CSI. Realmente las fotografías nos muestran cómo enseguida... Son impresionantes. Sí, cómo enseguida acordonan la zona, ponen una carpa en las raíces del árbol y se meten los investigadores. Las primeras conclusiones, que pueden ser restos de alguien enterrado allí en el siglo XVII.
investigadores de la Universidad de Yale han ido hasta el lugar, antropólogos, y por las primeras visiones que han tenido los huesos, antes incluso de sacarlos de entre las raíces, es que allí, en la época colonial, se enterró a mucha gente. Y puede ser uno de esos cadáveres. Y de alguna forma el árbol con sus raíces ha sacado hacia afuera, ha sacado a la luz este cadáver. secreto. La gente lo que quiere ahora no es que sea estudiado, sino que se le dé un entierro digno, porque dicen que ahora al sacarlo a la luz puede quedarse como un alma en pena, que tiene que descansar en paz y no me parece de una mal, vez por a lo todas. Jung. Y ha habido más casos de ataúdes. Ha habido más casos, sí, porque el agua también ha hecho que pues muchas de esas lápidas surgieran desde el subsuelo hacia arriba. Incluso han roto lo que es el cemento que tenían por encima de los ataúdes. Ataúdes además muy pesados, una visión también un poco de fuerte, cobre, ¿no?, y de bronce ponían aquí. Ha sido en Maryland, en la localidad de Crisfield, en el cementerio de Crisfield, y las imágenes son impactantes porque se ven las lápidas con esas grandes piedras que se ponen encima, donde se ponen los nombres, donde se pone quién es la persona allí enterrada. Bueno, pues varios de estos se han roto por completo, se han hecho añicos esas piedras y han salido los ataúdes hacia la superficie. Nos queda una cosa, HAARP, proyecto Sandy, 1997, ¿puede ser? Sí, bueno, ahora vienen las teorías de conspiración, que ya te digo que algunas son más inquietantes, más o menos creíbles. Y otras simplemente bizarras, ¿no? Hay alguna que ya verás. Empecemos con lo de HAARP, que parece que es lo que más te inquieta. Efectivamente, esta es una de las teorías de conspiración sobre Sandy que más se está oyendo. Y es que el presidente Barack Obama habría apretado el botón del HAARP para provocar un gigantesco huracán que azotase contra sí mismo. ¿Y por qué? Porque, lógicamente, en unas elecciones que están más reñidas que nunca, sobre todo después de aquel primer debate en el que parece ser que se llevó la peor parte de la confrontación con su oponente, pues una catástrofe nacional le permite salir ante los medios como un líder valioso, como una persona que está al frente de su país en los momentos difíciles, hacer auténtica campaña electoral sin que la pueda hacer el enemigo, simplemente ejerciendo de buen presidente, y eso le haría ganar votos. Aquí el misterio es cómo hilan tan fino y qué argumentos más buenos, porque uno dice, aquí desconfiamos mucho de todos los poderes, desde luego, y sabemos que hacen barbaridades. Ahora, la gente cree en HAARP, pero hasta este nivel, o sea, pero espera, y lo absurdo se convierte en, bueno, una vuelta de tuerca, ¿no? Hay más. Y los que se basaban o se basan en esta teoría remitían a una página web en concreto que se llama harpstatus.com. Harpstatus.com se supone que es una página que la lleva... Ahora se va a caer porque la has mencionado. Kevin Martin, que es un meteorólogo aficionado y que, según él mismo afirma, pues se dedica a vigilar la actividad del HAARP y hacer unos mapas muy bonitos en variados colores, en los cuales... Kevin Martin vive consagrado al HAARP y a sus mapas de actividad. El problema es que parece ser que, lógicamente, al levantarse este barullo, porque hasta ahora pues estaba en sus cosas del HAARP, que básicamente tienen un público relativamente reducido, pues la Agencia Nacional de Meteorología se ha sentido aludida y ha empezado a mirar con lupa la página web del señor Martin y ha descubierto que los mapas se los inventa y los pinta con Photoshop. Con lo cual la cosa pues se ha quedado un poco diluida. Efectivamente sí hay cosas inquietantes y a veces las coincidencias, para los que no creen en ellas, son muy llamativas. Hacías referencia al proyecto o ejercicio Sandy. En 1997, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, la FEMA, que es algo de lo que algún día deberíamos de hablar en profundidad, porque más de alguno se sorprenderá si le digo que la Agencia Federal de Control de Emergencias es por encima de la Agencia Nacional de Seguridad, por encima del FBI, de la CIA o de cualquier otra cosa que tengan los Estados Unidos, la institución más poderosa del país. La FEMA. La FEMA. Algún día lo desarrollaremos, pero básicamente su poder se basa en una cosa. Es la encargada de un bastión fundamental, que es la continuidad del gobierno. En caso de que al gobierno o al presidente o a los representantes les pase algo, la FEMA es la que tiene que garantizar que siga habiendo gobernanza en la nación y
tiene todos los medios a su disposición para que eso sea así, lo cual ya te digo que desarrollaremos en algún momento. Pues en 1997 la FEMA hace un simulacro de lo que está sucediendo ahora mismo, ni más ni menos. Hace un simulacro de lo que sería que un enorme huracán azotase la costa este de los Estados Unidos. De hecho, ya habían tenido en 1991 materia para pensar en ello, porque había habido justo en Halloween, además, es decir, en las mismas fechas, el huracán Grace chocó con un frente frío y se convirtió en lo que los meteorólogos conocieron desde entonces como la tormenta perfecta. De hecho, hasta se hizo una película protagonizada por George Clooney sobre unos pescadores que se veían en su barco pues en mitad de semejante tormenta. Aquello no fue tan devastador, y de hecho sí fue bastante grave, pero no fue tan devastador como lo ha sido Sandy, pero ya la FEMA dijo, bueno, si algo así sucede, o algo mucho más grave, vamos a estar preparados y vamos a hacer planes, y vamos a hacer un ejercicio de simulacro. Coincidencia, el ejercicio de simulacro sobre ese huracán en 1997 se llamaba Proyecto Sandy, y el huracán hipotético que iba a asolar los Estados Unidos era el huracán Sandy. ¿Casualidad? Santi, como siempre, con cosas que no se cuentan habitualmente. Y ahora ya cerramos con lo bizarro. Lo han hecho los extraterrestres, Obama, la FEMA, o lo ha hecho Dios. Directamente. O lo ha hecho Dios directamente, como dice el pastor John McTernan, que dice que en realidad Dios no es el culpable, sino los gays. Porque el huracán ha ido a azotar precisamente los que se denominan estados azules, los estados que votan predominantemente a los demócratas, en muchos de los cuales el matrimonio gay ya ha sido aprobado, y la teoría del buen pastor McTernan es que el puño de Dios ha golpeado con su infinita ira a todos aquellos impíos que están permitiendo la cohabitación entre hombres, y que no hay otra explicación ni otra conspiración sobre el tema. Cuando se mezcla conspiración ya con fanatismo religioso, sí, pero es una no es mezcla el que está haciendo explosiva. exorcismos a los gays, porque dicen que todos los gays llevan un demonio dentro del cuerpo. Eso y dice McTernan. Hay una cosa, uno de los pastores estaba haciendo exorcismos a los gays porque creían que eran gays porque el demonio les poseía. Pero lo más raro es que esos gays fuesen a hacerse un exorcismo, ¿no? Que eso es lo curioso. No creo que McTernan los pillase así por la calle, ¿no? Hombre, en fin, los pastores estos son muy voluntariosos, ¿eh? O sea. Bizarre sobre bizarre. ¿Sabes también lo que ha pasado y que se ha comentado muy poco? Con el huracán Sandy ha habido muchos sistemas de seguridad que no han funcionado, y por ejemplo han muerto ratones, 8.000 ratones en un laboratorio nada más, que estaban además con proyectos desde hace 10 años, o sea, 10 años de investigación científica se ha echado a perder porque no han funcionado los sistemas de seguridad. Ha habido innumerables casos en muchos laboratorios que estaban investigando con células y se ha echado todo a perder. Pues simbólico, ¿eh? Sí. Es una imagen como triste y del desastre profundo. Digo otra, Santi nos ha contado además por qué los amigos de Santi en general, pues McTernan, Kevin Martin, tienen estos nombres tan sonoros, tan que quedan bien, ¿no? O sea, dices, el párroco McTernan, ¿no? Y dices, este es un tío serio, ¿no? Es como si hubiese conspiración en los propios nombres. Sí, es el que yo y digo, siempre la K, verle. casi siempre la K, predominantemente. Oye, hay uno que algún día tengo que hablar de él, que es uno de los apóstoles del transhumanismo, tema del que hemos hablado en Cuarto Milenio, que ni más ni menos se llama Max More. Max More también está muy bien. Un día haremos un listado para recuperar, por supuesto. Los tenemos ahí un poco en el armario de cera, pero saldrán en cualquier momento. En este programa todo es posible. Hay otro elemento, me lo decía Guillermo León, tan simbólico como lo que acabas de contar, Carmen, que es muy preciso, ¿no? De cosas que no se cuentan. Guillermo León me decía, he tenido un montón de problemas con las redes, siempre en su central de la Sana, envuelto de mil cosas, y hay que agradecerle a Guillermo, lo tengo que decir públicamente, a veces a qué punto de milagro llega, y lo sabemos bien Fermín y lo sabe bien el equipo, para que tengáis todo a disposición en la web, en las redes, a qué milagros llega, incluso con un esfuerzo muy personal y muy de auténtico Sherlock Holmes de lo digital, ¿no? Bien, pero me decía, he tenido unos problemas tremendos porque determinado servidor se ha apagado, porque la luz de no sé dónde se ha ido. Me dice, fíjate, Iker, es que ya no dependemos de nuestra luz, ya no dependemos de lo que pasa en nuestra manzana. Un problema
en la costa de Estados Unidos está afectando directamente a tu texto en Word sobre un papel o sobre una página web. Impresionante la globalización y sus peligros. Vamos de un lado a otro. Enseguida con vuestros mensajes. ¿Algún mensaje sobre todo esto que hemos comentado? Sí, hay varios mensajes. Sirian, por ejemplo, dice: actualmente hay tecnología suficiente para provocar un huracán. Esta idea me aterra. Helen, todo lo que ocurre no se ha demostrado, ¿no? Para en nada. USA tiene un aire de conspiración detrás que es muy sospechoso. Derechos y libertad. Sandy se forma en 3 días para tapar el mayor escándalo de la historia. Una estafa de 43 trillones de dólares. Sería su final. Susana Pérez, bueno, provocar una catástrofe, jugar con vidas humanas para beneficio propio, me niego a creer algo así. Juan Miguel, el que un huracán de la mínima categoría llegue a latitudes altas no es raro si tenemos en cuenta el calentamiento de los océanos. Hay una cosa que está muy clara, que la desconfianza en el poder ha llegado a un nivel que algo tendrán que hacer los poderosos, ¿eh? Porque cuando incluso lo más bizarro es analizado como posible, hay un problema de fondo mucho mayor. Porque claro que hay cosas inquietantes, por supuesto, pero hay un baremo de dignidad, de moral, de lógica, que claro, viendo lo que han hecho los gobiernos es normal que uno desconfíe. Pero que tanta gente desconfíe sin importarle el argumento casi, es un problema, pero sobre todo para los poderosos, ¿eh? A ver cómo paran esta otra tormenta. Vamos a ir con un testimonio. Vamos a hacerlo de forma casi telegráfica porque está contado en cortes, como hace Javier Pérez Campos. Y eso que hemos tenido un tema ya potente a este nivel, pero estamos avisando de lo terrible, ahora que se cumplen 20 años precisamente, prácticamente, de uno de los expedientes más famosos, que tiene que ver con Ouija, el caso Vallecas, el terrible caso Vallecas, que nos trajo la novedad terrible también, repito, de que alguien podía morir alrededor de este juego. Hablábamos de Colombia, un muchacho que se autoapuñaló después de una Ouija, y claro, siempre ocurre, ¿no? Llegan remanentes, llegan informaciones, Javi las capta, investiga y nos trae un testimonio, en este caso un testimonio indirecto, pero que vive también los hechos de alguna forma, dramático y cercano, en Barcelona. En este caso hemos hablado con Roberto Martín de Barcelona, un hombre que es enfermero y debido además a su profesión pues ha sido capaz de analizar también a nivel médico pues todas estas circunstancias que le han acabado rodeando. El día 20 de agosto él se levanta como cada día temprano a las 8 de la mañana y se queda muy sorprendido cuando ve que en su teléfono móvil tiene varias llamadas perdidas de una pariente cercana, de su cuñada Judith, una joven de 19 años. Y asustado, ¿no? Porque que lo hubieran llamado a esas horas y tan insistentemente no podía ser un buen presagio. Él le devuelve la llamada y Judith le responde muy alterada, todavía completamente asustada, no ha podido dormir en toda la noche porque le cuenta que en la noche anterior se habían juntado un grupo de amigos, ella, otra chica y otro joven, para pasar la noche en la casa de una de esta chica, de su amiga. Vamos a escucharlo contándonos precisamente lo que le contó su cuñada Judith. Empiezan a hablar, a tener un poco así de discusiones sobre creencias de fe, si uno se considera ateo, si el otro se considera católico, el otro no, y empiezan a percatarse de que la radio o el iPod que tenían con él empieza a subir y bajar. Empiezan ya a mosquearse un poco, a acusarse de que estaban haciendo bromas, no haciendo bromas, y deciden desconectar el iPod y poner la televisión. Y la televisión dos tantos de lo mismo, empieza a subir el volumen, bajar el volumen, cambiar de canal espontáneamente con el mando a distancia visible para todos. Envueltos por aquellos fenómenos y también por esa conversación un poco filosófica que habían estado teniendo, pues esta chica, la acompañante de Judith y de este joven, les cuenta que ha estado haciendo unos cursos de radiestesia, que tiene incluso un péndulo en casa y decide enseñarles lo que ha estado aprendiendo en esos días. Y deciden jugar a un péndulo. Y ahí empezó a complicarse un poco todo. Empiezan a encenderse luces del pasillo, de las habitaciones donde estaban, empiezan a abrirse y cerrarse puertas, y deciden huir a la calle, aterrorizados. Se quedan unas horas en la calle, debatiendo también sobre qué es lo que ha estado ocurriendo. Además, la chica que había estado en ese piso casi es la primera vez que le pasa, no estaba acostumbrada a vivir este tipo de fenómenos, y cuando ya han conseguido calmarse un poco y han hablado y parece que pues han llegado a una conclusión de que tiene que estar ocurriendo algo razonable porque lo que estaban viviendo no es normal, se atreven a volver
a subir a la casa y desde luego se encuentran en un escenario que no tenía nada que ver con lo que ellos habían dejado al marcharse de allí. Cuando suben al piso se encuentran todas las luces encendidas, las puertas abiertas, mucho frío y un charco de agua en medio del pasillo. No hay grifos al lado, no hay no hay ninguna fuente de agua. Una de las chicas se muestra muy, muy determinante en hacer la ouija y los otros, por el terror, deciden hacerla. Y como hemos visto en tantas otras ocasiones, cuando aparece la ouija de por medio es cuando empiezan también los auténticos problemas. El detonante. Sí, en este caso dicen que se manifiesta un ente que asegura ser un antiguo familiar que vivió en aquella casa. Se manifiesta además con bastante agresividad, sobre todo hacia uno de los amigos que están allí en esa casa, hacia el único chico que estaba allí, y le pide, más bien le exige, que se marche de esa habitación. Desde el inicio se muestra absolutamente agresivo a la presencia del chico y le exige que se fuese, que se largue de allí. Es muy agresivo hacia él y le notifica que le va a causar daño físico. Este chico sale y mi cuñada y la otra chica se quedan a solas. Empiezan a preguntarle cosas en relación a que esta posible entidad pues les diga cosas así. Bueno, las preguntas típicas que hace todos los jovencillos con esta la ouija. Le dice cosas familiares a mi cuñada que son muy privadas, muy motivos de tipo de enfermedades que estamos padeciendo en el seno de la familia. Aciertan todas, mi cuñada entra en una crisis nerviosa brutal y a la otra chica le notifica que va a morir pronto. La entidad le dice en ese momento que si quiere salvar su vida, pues tiene que hacerse un corte y dejar caer algo de su sangre sobre el péndulo que les había mostrado a sus amigos anteriormente. Ella dicen que intenta cortarse, hacerse una pequeña punción. En ese momento además hay que imaginar que deben haber entrado en un estado casi de histeria colectiva porque empiezan a hacer caso a lo que les hace, a lo que les exige ese tablero, pero ella no sangra en ningún momento, quizá por un estado de miedo. Nos decía Roberto que quizá una vasoconstricción debido a ese miedo, ¿no?, que estaban viviendo. Nunca mejor dicho el refrán español de me pinchan y no sangro, ¿no? Que ocurre por la contracción y el nervio, ¿no? En juicios por brujería era una de las pruebas. Si pinchabas a la bruja y no sangraba, era prueba de que era bruja. Muchas inocentes, evidentemente, por la tensión de estar sometidas al juicio, pues imagínate, de aquel pinchazo dependía su vida. Precisamente la vasoconstricción les hacía que no sangrasen y acababan con sus huesos en la hoguera. Pues en este caso, el tablero les dice que bajen a la calle, que allí encontrarán un instrumento con el que puede cortarse y salvarse de esa forma. Ellas bajan a la calle y se encuentran casi en la puerta de casa un cristal de grandes dimensiones, suben arriba, esta vez consigue sacarse sangre y dejarla caer sobre ese péndulo, y entonces ese tablero le asegura que ha salvado su vida prácticamente, pero la amenaza de que iba a ocurrirles algo físicamente y que iban a sufrir las consecuencias se hace patente en cuando termina esa sesión de ouija y se encuentran con el compañero, con el amigo que las estaba esperando fuera. A continuación salen de la habitación y aquí viene ya el drama, se encuentra ese chaval haciendo una hematemesis. Bueno, es un vómito de sangre, vómitos de sangre sin ningún tipo de antecedentes patológicos previos y que no se ha repetido en el futuro tampoco. Un sangrado que no tiene ninguna causa en una persona tan joven menos. Se estudió este chico, se visitó, porque yo le recomendé, oye, vete a verlo porque esto puede ser más serio. No, evidentemente no ha habido ningún tipo de conexión futura con lo que ocurrió. 3:45. Aquí, como toda la audiencia de Milenio 3, es como un giro, ¿no? Un nudo gordiano que de repente llega a su desenlace. O sea, no lo esperábamos. Un actor secundario en la trama, vomitando sangre, y qué bien lo cuenta y cómo lo agradecemos este hombre que tiene, claro, amplios conocimientos médicos. El término concreto de vomitar sangre. ¿Qué pasa, Javi, después? Pues nos lo contaba Roberto. Él además dice que no ha visto nada igual, y menos aún en una persona tan joven. Vomitar sangre sin causa aparente, y desde luego es un hecho aislado, es decir, que ni se había producido antes, ni él tenía síntomas para llegar a eso, ni se han producido después. Se produjeron justo en ese momento posterior a hacer la ouija. Ellos se marchan de allí completamente atemorizados por lo que han estado viviendo, y además Roberto me cuenta que habló con ellos al día siguiente de haber ocurrido todo esto y eran presas del pánico. Dice, bueno, yo me he enfrentado a escenas de terror absoluto por mi oficio y esto lo he visto pocas veces, esas caras, esas expresiones, esa voz.
Pero la cosa no quedó ahí. Poco después, y ya no sabemos, probablemente sí, si será cosa de la sugestión o no, pero siguieron viviendo fenómenos un tanto extraños y que parecían tener relación directa con lo que les había dicho ese tablero. Al salir de su domicilio, este chico, o al llegar a su casa, se clava un clavo en el pie y más problemas físicos que ha tenido, que de tipo de palpitaciones, de cosas raras. Mi cuñada ha estado un montón de noches sin dormir, no es por terror a la ouija ni nada de esto, sino porque tenía la firme sensación que alguien estaba controlando de noche. O sea, como ocurría antes, los viejos misterios, mitos y motivaciones un poco oscuras nunca mueren. Y así como en la casa que abríamos la puerta de ese palacete, ocurrían cosas que ya habíamos escuchado y otras novedosas, tampoco nunca había escuchado esto del vómito de sangre con la ouija, pero intuíamos que algo iba a ocurrir porque da la impresión de que se meten en un bucle del cual nos salen las emociones entremezcladas, las cuestiones que no acabamos de comprender muy bien, y sobre todo hay una escena también tremenda, ¿no? Cuando bajan abajo y hay un cristal grande en la calle. Bueno, y son reacciones además absolutamente incomprensibles, por lo menos bajo nuestra óptica de lo racional, ¿no? Porque hacerle caso hasta tales límites a ese tablero, bueno, es bastante extraño. ¿Es ese factor de enganche? Claro. Y aquí tenemos ese elemento novedoso que desde luego es bastante extraño, pero hay un elemento que se repite en muchos otros casos de ouija y son esa especie de, sentirse vigilado después de haber hecho la ouija. Hay quienes llegan a ver sombras, ¿no? Como veíamos en el caso... Hay quien acaba paranoico y encerrado en un manicomio, hay que decirlo. En este caso... Yo no sé qué hay en la ouija, pero que acaba mucha gente así, sí, por lo menos hay que advertirlo, ¿no? Y hay quien no sale de casa sin consultar la ouija antes, ¿eh? También. Para todo. En este caso, Judith y el joven sí que, habían llegado a sentir que alguien los observaba en sus dormitorios durante la noche después de hacer la ouija. Él incluso llega a sentir como en varias noches alguien se sienta sobre su cama y, no sabemos si ha tenido relación directa o no con este hecho, pero ellos estaban completamente atemorizados. Han pasado unos meses y es una experiencia que aún no han podido olvidar. Y no nos extraña, y que sirva este testimonio no solo para pasar miedo, sino para advertir. Vamos con Diego Marañón, aunque sea en versión rápida, que lo es, créalo o no, es más breve, pero había una cuenta pendiente, como siempre en esta sección. Diego Marañón. El Cuervo y la historia de la muerte en vivo, del disparo en vivo captado por la propia película, la muerte del hijo de Bruce Lee, ni más ni menos. ¿Cómo va la votación? ¿Cómo ha quedado? Pues lanzábamos la pregunta, una encuesta, ¿qué opinan de la historia de esta semana? Para ver si se lo creían o no se lo creían. Verdad, 46,7%. Falso, 53,3%. Diego, mira, ahí ha estado, sí, pero yo aquí lo veía muy creíble todo. Es más, lo creía yo, ¿no? La muerte del hijo de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, con un disparo que se capta en la propia filmación. Diego, ¿no es así? Tuve mucha gente, pero hay que decir que nuestra audiencia esta vez ha acertado y efectivamente el trozo de película en la que se recogía la muerte de Brandon Lee fue requisada por la policía, fue investigada de hecho para esclarecer un poco la muerte del actor, pero finalmente, y por acuerdo con la familia, con Linda Lee Cadwell, fue destruida y no se usó en el montaje final. Hay que decir además que Miramax, la productora, fue especialmente respetuosa en este caso, apenas usó la muerte de Brandon Lee como promoción y simplemente se limitó a dedicar la película tanto a Brandon como a su prometida. Qué interesante, o sea, hubo una filmación real, pero que acabó en manos de la familia y destruida, y claro, quizá por eso el mito es mucho más grande y más creíble, ¿no? Es más, mucha gente lo cuenta como una verdad ocurrida y de la que hubo muchos testigos, porque es que los hubo realmente, claro. Efectivamente. Vamos con la siguiente historia, aunque sean 5 minutos, Diego. Aquí hay un solo sonido, que no sé si quieres que escuchemos ya, sí. Que nos introduce un poco en una... De verdad, para mí ni la he visto, pero me parece como horrenda el concepto en sí mismo. Sí, es una saga bastante desagradable, pero seguro que cuando nuestra audiencia, o al menos parte de nuestra audiencia, escuche esto que vamos a escuchar, va a saber perfectamente a qué película pertenece. La pondré a prueba su voluntad de mantener a alguien vivo. Podrá hacerlo. Podrá seguir las reglas y concederle a alguien el regalo de la vida. ¡No! ¡Aléjate! ¡Ah! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué me estás haciendo? Bueno, este es
el payaso ese desvencijado que sale ahí, que a cada cartel de la peli es peor, es el gore por el gore. Sí. Pero claro, también la sensación de que, anda, y si algo de esto es verdad, ¿puedes contarme en titulares qué expresa esta película, de alguna forma, cuál es su trama, qué ocurre? Bueno, estamos hablando de la saga Saw. Esto que acabamos de escuchar es el comienzo de la tercera entrega, en la que el malo de la película, Jigsaw, le coloca un collar metálico y explosivo a una de las protagonistas y de esa manera la captura, ¿no? Y puede hacer con ella lo que quiera, y al final, evidentemente el collar acaba explotando con los resultados que te puedes imaginar, Iker. La pregunta de esta semana en el Créalo o no es si esos métodos que vemos tan sanguinarios en esta saga han llegado a la realidad. Te hago una fotografía muy rápido. La historia de esta semana comienza con, vamos a imaginarnos las imágenes de una cámara de seguridad. En ellas vemos el recibidor de entrada de un banco y cómo una persona vestida con camiseta y con un extraño bastón de forma un tanto peculiar entra prácticamente tambaleándose. A la altura del cuello de esa camiseta se nota que hay algo, hay una especie de protuberancia que no sabemos todavía qué es. Cuando llega al cajero, le dice a esa persona que su misión es muy simple: necesita conseguir $250.000 de la caja fuerte de la sucursal. Se lo dice temblando, con lágrimas en sus ojos, Iker. Le pide a esta persona, o eso es lo que cuenta esta leyenda, que junte a todos los empleados que tienen acceso a la caja de seguridad y que tienen 15 minutos para reunir esa cantidad de dinero. Lógicamente el cajero dice que eso es imposible y que lo máximo que puede darle son $8.000. Wells, esta persona, la que está leyenda urbana llama a Wells, sale del banco destrozado porque sabe que se está aproximando a su fin. Lo que le dice a la policía cuando los empleados del banco dan la voz de alarma es que él es repartidor de pizza, que unas horas antes ha estado haciendo un reparto, ha estado haciendo unos pedidos, y que unos hombres le han abordado, le han colocado a la fuerza un collar explosivo, le han obligado a que entre en ese banco, a que les consiga $250.000 y que si no los tiene en 15 minutos, ese collar explosivo pues va a detonarse. Llega la policía, llegan los medios de comunicación, el hombre se sienta en un parking cercano, destrozado, les dice que no está mintiendo, que por favor le crean, que le ayuden, que llamen a los artificieros. La policía no sabe muy bien qué pensar, finalmente llama al equipo de detonación de explosivos, pero 4 minutos antes de que lleguen, ese collar efectivamente hace explosión y en el pecho de este hombre se abre un agujero de unos 5 centímetros que acaba con su vida. ¿Realidad o leyenda? Créalo o no. Nos has dejado planchados, amigo. Créalo o no, que nunca. No se puede decir más en menos tiempo. Esa es la historia. Alucinante. Espero que sea leyenda, pero no lo sé. Un abrazo muy grande, Diego. Hasta la semana que viene. Vamos con los últimos mensajes de la noche. Chari Aragón dice: yo también tuve una experiencia con la Ouija en la que me decía que me fuera de allí nada más empezar. Nunca más volví a hacerlo. Mai dice: ¿por qué la gente se siente tan atraída por la Ouija sabiendo todo lo que conlleva no saber hacerla? Carlos Cortés Mingorance. No saber hacerla. ¿Alguien sabe hacerla? Es la pregunta. Parece que hay gente que sí, un ¿no? experto que sabe de Ouija. Bueno, yo tengo mis dudas, pero bueno, como todo lo que es dominar lo que no se conoce, en general. Carlos Cortés Mingorance dice: lo que no me cuadra, hablando del ovni, de ese volcán, dice: es la sombra que tiene a la derecha. He sido operador de printer, revelando más de 500.000 rollos y positivando las copias a papel. Ese objeto no tiene el cielo de fondo, está superpuesto. Lo dice un compañero de servicios fotográficos. Sí. Interesantísimo, ¿eh? Sí. Ahí hay un documento. De todas formas, hay que a la hora de analizar el vídeo hay que tener en cuenta que los píxeles que ocupa el objeto están muy saturados, es decir, sobrepasan la capacidad de recepción de la célula de la cámara, con lo cual tampoco se ve el contorno nítido, es decir, aquello está tan saturado que está lo que sería el equivalente en fotografía quemado. Pedro de las Rozas decía: es una erupción del volcán reproducida marcha atrás. Reproducid el vídeo al revés y veréis que es una proyección del volcán, pero vista marcha atrás. O sea, que en vez de entrar, sale. Y lo han puesto para cantidad atrás.
Misterios, pues es un misterio también, ¿no? Televisa, hombre, Televisa lo pone adelante y atrás varias veces, o sea que no sé. Bueno, otra perfecto. Aquí somos detectives todos. Mari Leonardo dice, estando en elecciones, me creo que hayan creado esta tormenta con el proyecto HARP para que Obama subiera en votos para ver la infraestructura y medios del gobierno para solucionar estos desastres. ¿Y a cuántos compatriotas mata por eso? Bueno, claro, que también la gente puede decir, bueno, ¿y cuántos se han matado con otras cuestiones, no? Pues sí. Pues mira, cada vez cobra más peso, por ejemplo, la revisión histórica de que Pearl Harbor fue algo que se dejó hacer y murieron 3.000 americanos. Yo no me lo puedo creer, o sea, es que, vamos, pero cada uno es libre, claro. Saludos milenarios desde Guadalajara, México. El vídeo del OVNI lo transmitieron y la explicación científica, entre comillas, nos ponían estos amigos, era que se trataba de rayos en bola. Pero se ve demasiado... pues de bola no tienen nada, ¿no? Oh, faltaba el rayo en bola. Pero se ve demasiado concreto y demasiado extraño. No se ha presentado alguna explicación racional y totalmente convincente. La astrónoma de la UNAM, Julieta Fierro, quien es una autoridad en la astronomía, no puede dar una explicación convincente. Julieta y luego otra astrónoma que salía, que es genial, y vamos a terminar casi con eso, ¿no? Es genial la cara que se le pone al ver el documento. Y es un poco la cara, haciendo un símil y ampliándolo, ¿no?, del ser humano cuando se encuentra con el misterio, si es que esto es un misterio. Perplejidad absoluta. Y a ver a qué me engancho yo. No podemos quedarnos sin solución. El ser humano de hoy tiene que tener manual para todo. Pero se quedan... Bueno, esto me recuerda... Que a lo mejor la tiene, ¿eh? Sí, ojalá, sí, si es que es bueno, o ojalá no sé. Pero yo recuerdo los catálogos de explicación OVNI maravillosos de nuestro propio país. Hay varios que me encantan, ¿no? Tú ves el catálogo y uno es sacerdote. Y dices, bueno, vale, sacerdote ha sido confundido con un humanoide, vale. Otro feto humano en una caja, también. Sí. Otro que es buenísimo, que hacen salir a 2 aviones de la base de Morón de la Frontera y los 2 capitanes de caza detectan año 92, 95, no muy lejos, una media luna naranja que está ahí evolucionando, no saben lo que es, y en el informe, cuando resuelva algún sabio, pone helicóptero de la Vuelta a Andalucía. Bueno, helicóptero semicircular, ese tipo de cosas Venus han ocurrido. Pues, bueno, pero esas son clásicas. Ya. Y la gran clásica, tienda de campaña, bueno, un montón de cosas, ¿no? Es rayo en bola. ¿Qué es más raro que un ovni, el rayo en bola? Sí, si lo es, grabado, ¿eh? Si lo es, aunque hoy en día ya se han grabado. Por eso, pero si es un rayo en bola, es un auténtico misterio de la atmósfera. No tiene forma de bola. No tiene forma de bola. Dejamos en la web ese misterioso objeto sobre el Popocatépetl, pleno 2012. Fermín Agustí, Noel Calero, como siempre, es un placer. Javi Santi, gracias. Hasta mañana. Oye, hasta mañana, mañana. ¿sabéis a qué hora vamos mañana? Más a temprano. las 12 menos 20. 23:40, por favor, ¿eh? Es una hora muy difícil ya para nosotros, incluso. Así que... pues tanto que se quejan, que estén ahí a las 12 Pero menos 20. hay un caso espectacular, ¿eh? Mañana hay un caso espectacular, no lo podéis perder, de verdad. Hay 2 cosas y un debate tremendo. Mañana os esperamos. Feliz semana. Continúa la información en la... 3 y 7 minutos. Nuestro compromiso siempre con la última hora. Sobre tierras vizcaínas, sobre la vertical de Basauri en Vizcaya. Quizá hay amigos esta noche en esa zona que puedan decirnos algo más. Fermín Agustí, compañero, está el vídeo, ¿verdad? En este momento en ikerjiménez.com. Vale, me confirma Fermín que sí. En ikerjiménez.com tenéis el vídeo. ¿Por qué es importante? Porque los testigos, los cámaras, los que graban, los que habéis escuchado ahora mismo, tiempo real, hace tan solo unos días, son miembros de la policía. Y como agradezco, decían, hemos grabado esto, no sabemos qué es, necesitamos cierta ayuda. Esto me recuerda al gran JJ Benítez y sus crónicas por toda la zona de Vizcaya, Gaceta del Norte. Aquellas que decían, por ejemplo, ovni sobre Basauri. Pues bueno, ha vuelto a ocurrir un extraño bloque de información. Nos llega desde esa localidad vizcaína, exactamente, y con nombres, apellidos, datos y sobre todo expediente X, en el sentido de que pocas veces la policía ha hecho de investigadora. Javier, ¿qué está pasando? Pues sí, escuchábamos a un sorprendidísimo José Fernández, ese funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, que había visto sobre el cielo ese extraño objeto esférico, un objeto que no le recordaba a nada que él hubiera visto anteriormente y está acostumbrado a ver todo tipo prácticamente de artefactos voladores. Él decía que no le recordaba nada que hubiera visto. Además, acababa de entrar prácticamente a trabajar. Era la mañana del 29 de octubre de este mismo año, hace escasas semanas. Sí.
y bueno, lo llamaba un compañero de repente porque había aparecido eso en el cielo, se había quedado parado prácticamente unos instantes, y si quieres vamos a escucharlo. ¿Ellos estaban en el casco urbano de Basauri? Sí, ellos estaban en Basauri, empiezan a grabar, sacan su teléfono móvil, intentan grabarlo con toda la nitidez posible y nos lo envían además para ver si alguien más puede haber visto algo parecido en esa zona. Javier, en ikerjimenez.com tendrán la posibilidad, como siempre, de observar, ¿no?, ese vídeo que ha subido en tiempo récord, como siempre, Guillermo León. Material muy interesante, no solo por lo que se ve, sino por quienes están detrás de esta imagen. Yo quiero agradecerles de todo corazón, porque no es normal, y además lo hicieron con gran celeridad y para intentar que dijésemos algo, que alguien aportase más información. Así que nos sentimos en este momento, a las 3:09, este programa, Milenio 3 en Láser, como dentro de una misión, ¿no? De, bueno, vamos a resolver esto, porque la propia policía lo ha visto, la policía es testigo. ¿Era en pleno día? Sí. Además lo pueden ver los oyentes en ese vídeo, es perfectamente de día, y precisamente eso facilita la visión del objeto, porque parece que el sol, los rayos del sol, reflejan en ese objeto que no tiene luz propia, sino que parece que está cubierto de algo metálico, y es precisamente la luz del sol lo que refleja en él. Por eso te lo digo, para que la gente lo pueda visualizar. Pero tenemos testimonio directamente de las personas que estaban ahí en esa filmación, que hemos escuchado más que visto, y que estaban excitados porque daba la impresión de que eso era algo inusual. ¿Qué nos ha contado? ¿Lo escuchamos? Hemos podido hablar con él minutos antes, además de empezar el programa. Hemos conseguido localizarlo. Son palabras de última hora, recién salidas prácticamente del horno, y si quieres vamos a escucharlo. Pues estábamos trabajando, llevábamos apenas una hora, y fue un compañero quien avistó el objeto. Estaba completamente parado, y yo me dirigía hacia donde estaba él y pudimos verlo, ¿no? Entonces nos sorprendió porque no era algo conocido, o sea, no era un objeto que nos resultara conocido. Se veía, digamos, a simple vista se ve muchísimo mejor que lo que resulta luego lo que es la grabación. Se veía como si fuera, pues, digamos, un objeto redondo en forma de disco. Se podía ver como si fuera reflejaba el sol, una especie de chapa color aluminio. Algo. ¿Qué tamaño podemos darle, Javier, a bote pronto, no? Pues no sabían exactamente el tamaño porque se encontraba a una distancia bastante considerable de ellos, pero sí hablan de que recorre una distancia bastante importante en cuestión de escasos segundos. Recorre esa gran distancia, como digo, nos pasan unos 10 segundos, se queda parado durante unos minutos, y posteriormente, cuando pasan más o menos unos 7 minutos, calculan ellos, que es precisamente también el tiempo que pueden grabar ese vídeo. Que es una pasada en ese aspecto, ¿no? 7 minutos observando un objeto volante no identificado en pleno día, no ha pasado muchas veces. Sí, y además en el vídeo se ve también cómo de vez en cuando desaparece, quizá porque los rayos del sol dejan de incidir directamente sobre el objeto, después se deja ver. Ellos me aclaran también, él me aclaraba que pues en vivo se veía de forma muchísimo más nítida, y precisamente por eso su relato tiene aún más detalles incluso que el propio vídeo, y si quieres vamos a escucharlo ofreciéndonos nuevos detalles y también la forma en que desaparece ese objeto. Duró aproximadamente unos 7 minutos más o menos pudo estar, y a continuación hizo 2 movimientos. Un primer movimiento bastante rápido, y ya en el segundo desapareció. Vamos. Nos llamó la atención el espacio que recorrió en tan poco tiempo. Claro, con esa altitud yo creo que otras personas del corazón de Vizcaya tienen que haber visto esto, y en pleno día. Así que, Carmen, repetimos vías de contacto, por favor, porque si alguien de la zona de Vizcaya, zona norte de España, ha podido grabar, tenemos diferentes posiciones de ese objeto, alguien sabe algo, alguien vio algo en esa tarde de finales de octubre, es muy interesante. Vamos a repetir las vías de contacto: milenio3 con número @cadenaser.com, y también tanto en Facebook como en Twitter como en Google Plus nos pueden buscar en Nave del Misterio. Además, hoy sorteamos, Iker, 3 ejemplares de la novela de Teo Rodríguez que ha publicado Minotauro, Oscuro. Bueno, pues no es un tono oscuro, sino a plena luz del día, ¿no? Porque da la impresión de que ese objeto se enseñoreó, como ha ocurrido en algunas ocasiones. Claro, puede tratarse de un globo sonda, puede tratarse de un artefacto de observación meteorológica, un satélite, pero a esas horas y con esa perfecta definición es difícil. Vamos a ver,
que opinen, que nos digan, busquemos, buceemos. Yo espero, no sé si en tiempo real, nuestro amigo Guillermo León podrá tener algún dato de rutas de satélites o elementos que puedan, ser sospechosos, ¿no? Pero estoy seguro que de inmediato se pone a trabajar, y si de aquí al final de la noche o en próximas ediciones tenemos datos, los daremos, por supuesto. Y vuestra opinión, eso siempre. Hay más cosas. Parece que en Extremadura, Javier, también ha habido otros miembros de Fuerza de Seguridad del Estado, en este caso Guardia Civil, que han podido, y esto es muy raro, grabar también con sus propios teléfonos móviles una serie de carruseles de luces en mitad de la noche que les sorprendieron. Sí, y además es lo llamativo de todo esto, ¿no? Porque como venimos diciendo desde hace unas semanas, al correo del programa de Milenio 3 se están poniendo en contacto con nosotros oyentes, personas que han sido testigos de extrañas luminarias. Pero como un reactivarse del fenómeno, ¿no? Claro, pero lo curioso de todo esto son esas fuerzas de seguridad que son los que se convierten en testigos directos. Hemos hablado con nuestro amigo Gonzalo Pérez Sarró, y que nos cuenta que él personalmente ha hablado con esos testigos de ese extraño objeto, esta vez en las inmediaciones de Navalmoral de la Mata. Pues como si fuese un carrusel, pero radiofónico, informativo. Conectamos. Gonzalo Pérez Sarró tiene toda la información de esta nueva filmación por parte de miembros de la Guardia Civil. Hola, muy buenas noches a todos los amigos de Milenio 3. La crónica de estos sucesos se trata en realidad de un solo avistamiento con varios testimonios que ha cobrado actualidad. Ocurrió el 2 de septiembre de este año y que cobró actualidad hace unos días cuando conocimos el testimonio muy especial de unos agentes de tráfico que también tuvieron la ocasión de ver este fenómeno. Se trata de varias luces, en concreto hay además grabaciones videográficas y también fotografías. El primer testigo del que tuvimos noticia se trata de Germán Muñoz, un universitario que con 6 amigos vieron sobre las 2 menos 10 de esa madrugada entre 5 y 7 objetos, porque les fue difícil contarlos ya que cambiaban de posición, se quedaron atónitos por la claridad con que se veía. Esto ocurrió en los aledaños de Navalmoral de la Mata. El color era de color anaranjado, parecía fuego, más grande que una estrella. Tenemos que hablar que además de Germán Muñoz hemos tenido el especial testimonio de los agentes de tráfico, 2 coches patrulla que circulaban por la Nacional Quinta, por la A5. El acompañante del conductor, mira aquello que lo que viene por allí, idéntica descripción. En ese momento que pararon, cogieron el móvil para hacer fotografías, realizaron 3 fotografías y en ese momento desde otro coche patrulla les estaban avisando: atención, mirad hacia el noreste, y dicen no, lo estamos viendo. Y los 2 coches patrullas detenidos en la A5 y mirando al cielo los 4 agentes de la Guardia Civil. Y estos son los testimonios. Vamos a seguir investigando. Muchas gracias por vuestra atención y este es el suceso del que seguiremos informando. Analizando el vídeo del caso de Basauri, claro, vamos a ver, se ve un punto lejano, que es lo malo de la nitidez del zoom del vídeo. Qué pena no tener un instrumento más poderoso en ese momento, pero es lo que había. Lo importante es la naturaleza de quienes captan esa filmación. Vamos a ver si hubo más gente que le extrañó desde diferentes ángulos, y le comunico a nuestro compañero Fermín Agustí que, estaremos pendientes de si Guillermo León tiene algún dato de satélites, globos meteorológicos. Puede saber algo, que teniendo las coordenadas que eran el 29 de octubre, ¿no, Javi? Sí, 29 de octubre de este año. Si Guillermo León sabe alguna cosa o algo, que nos lo haga saber, que se ponga en contacto con nosotros, porque quizá tengamos una solución. Lo curioso es que ellos decían que era algo muy extraño a simple vista y que no habían visto nada parecido. Ahora la crónica de Gonzalo Pérez Sarró, nuestro compañero, que nos habla de unas semanas antes y todo un destacamento de la Guardia Civil observando en plena noche y grabando. Hombre, por lo menos que cunda el ejemplo, ¿no? Que si hay cosas de este tipo, estamos encantados de vehiculizar la información e intentar darle salida e intentar explicar algo. ¿Y qué explicáis vosotros? ¿Qué pensáis vosotros sobre este tema o cualquier otro de los que hemos deslizado en esta larga noche milenaria? Mario dice que a él le parecen los reflejos del sol sobre el fuselaje de un avión que podría venir de frente, por eso no se aprecia movimiento. Bueno, un poco cogido con pinzas también, ¿no? Porque un avión... Teorías de los oyentes. Mai dice: el hombre no merecerá llamarse animal hasta que tengamos los valores de los verdaderos animales.
Lady Nine, voy a aprovechar el informativo para ir al baño. Como me hable el periquito de mi madre, dice que le va a dar algo. Ana Muriel, ella dice que ha dado reiki a perros y que funciona para ellos también. Es una de las técnicas que se utiliza también en ese Animal Communicator. Tania dice, me da pena que estos animales que intentan comunicarse con nosotros imitando nuestros sonidos casi a la desesperada, si es que esa es su intención. Dice mucho de nuestra incapacidad para comunicarnos con ellos, escucharles y comprenderles de forma mucho más naturales e instintivas. Pedro Hidalgo, que entiende a su perro nada más con mirarle, como nos pasa a muchos de los que tenemos animales. Marianne dice, me estoy acordando de la serie Sea Quest, con el delfín Darwin, que tenía un aparato para comunicarse con los humanos. MJ Junior, ¿sabías que abrazar a una vaca aumenta el grado de felicidad? Marianne, escuchar el alma de los animales, qué interesante, si es verdad, claro. Sara, necesito que uno de esos hable con mi perro y le pregunte por qué por las noches solo duerme en mi cama y no en la suya. Bea González, los loros aprenden a hablar con más facilidad cuando están solos. Mike dice, ¿con cámaras terminarían los actos delictivos y asesinatos? Se lo pregunta. Si es que esas cámaras que nos vigilan puede también servir. Yo creo que no. Pero la naturaleza humana tiene eso que hemos comentado, ¿no? Leticia Ferrari, que quiere un disco externo de un yottabyte para Reyes. Un soñador más, flipando con Milenio 3. Esto ya no son cosas en las que unos crean y otros no. Esto es lo que están desarrollando ya, todos controlados. Pablo dice, ¿y dónde queda el derecho constitucional del derecho a la intimidad y al honor? ¿Quién vigila al que nos vigila? Borja Fernández, y es la pura realidad, estamos controladísimos en todo lo que hagamos, saben todo, absolutamente todo de nosotros. Ángel Frade, viva la libertad de movimiento y la privacidad, controlan nuestros movimientos, mensajes, llamadas. Hay mucha gente que dice, bueno, pues por eso yo no tengo ni móvil, para que no les controlen. Manuel, si nosotros somos los creadores, ¿cómo podemos hacerlos más inteligentes que nosotros? ¿Cuántos prototipos habrá en el Área 51? Se refiere a los robots de los que hablaba Santi. Rubén dice que actualmente se han realizado experimentos en los que se ha experimentado con sucesos del pasado. También la teleportación. Dark Boss, la gente tira más hacia la ciencia porque hoy en día quien cura problemas y dolores es la ciencia. Bueno, aunque los dolores del alma se curan con la fe. Muy interesante, de verdad, muy interesante todo lo que nos contáis, y reflexiones, frases, aportaciones, que es lo importante, y que además yo creo que hemos ido, ¿no? Pues como si fuese una doble hélice que nos une a los que estamos aquí y a los que estáis ahí, en cualquier parte del mundo, y que sentimos, ¿verdad?, que no tenemos ningún temor a abordar ningún tema, por políticamente incorrecto que sea, para aprender, para saber más cosas, para reafirmarnos en lo que ya creemos, o para tener la valentía y el coraje de decir, bueno, esto puede estar acertado. Todos los grandes hombres y mujeres que yo leo, y que unos dan pistas de otros, y que hay personas que siempre están reflexionando, pensando, buscando, no tienen temor a poner en tela de juicio lo que han creído hasta ese momento. Y eso me parece maravilloso, eso me parece de una valentía sin precedentes. Sin embargo, en parte del género humano veo un anquilosamiento tremendo. Si tenga razón o no, si me da igual. Ese temor a cambiar lo que le han dicho que tiene que pensar, la ideología que tiene que seguir, las normas cívicas, sociales, o el comportamiento que él tiene que ejercer. Y muchas veces replicamos esas ideas sin ser muy conscientes de si las hemos reflexionado de verdad, si las sentimos de verdad, si creemos en ellas de verdad. ¿Cuántas personas en este milagro que es la vida, por desgracia, van pasando siguiendo pautas predeterminadas por otros, no por ellos? Es curioso. Yo a veces pienso que una de las salvaciones, y esta sí que es de verdad, es la lectura. La lectura de gente que piensa, por ejemplo, muy diferente a lo que nosotros pensamos, porque a veces entre líneas uno encuentra esos destellos de luz. Puedes pensar todo igual que ese autor, o una pequeña cosa que te lleva a otra, y así vas aprendiendo, y así vas poniendo incluso en tela de juicio lo que creías que era una verdad absoluta. Creo que esa visión del misterio como comportamiento, de que todo nos parezca apasionante y misterioso, es muy interesante. Se desprecia, pero es muy interesante, y quienes se meten en ella siempre están aprendiendo cosas nuevas, sobre todo su propia humildad, ante todo esto que en el mundo animal, en el mundo cósmico, en el mundo de la genética, ¿no os dais cuenta? Todo es asombroso, porque incluso el hecho importa a veces menos que la propia mirada, estar abierto a. Si uno no cree que lo asombroso puede llegar a su vida, posiblemente jamás llegue. Y eso somos millones, además, yo creo, de satélites abiertos, de grandes parabólicas que miran al espacio, a los océanos infinitos de información que siempre nos llegan. Nosotros procuramos filtrar eso y contarlo. Por ejemplo, ahora,
Pues por ejemplo, ahora le pido a Noel Calero, sumo sacerdote de la música y los misterios sonoros de este programa, exactamente esto, que nos lleve a otros umbrales. ¿Veis? Es tremendo, ¿no? El poder también de la música, algún día habrá que analizarlo, ya hemos hecho muchos programas sobre música y misterio. ¿Cómo cambia nuestra coordenada? ¿Cómo en este momento preciso está cambiando nuestra forma de ver el mundo? Intuimos que viene algo con un gran calado, algo misterioso, algo oscuro, la atalaya. ¿Por qué es noticia esto, Javier? Este viejo lugar de misterio, ¿por qué? Pues este lugar, que es en sí ya, bueno, pues el epicentro de varios misterios y leyendas que rodean a esa ciudad, a Ciudad Real, un lugar relativamente pequeño para todas las cosas que han ocurrido en ese sitio, precisamente en ese lugar, que este martes ha vuelto a ser noticia. Esta vez lo que ha ocurrido, un grupo de bomberos ha tenido que acudir hasta allí para apagar un fuego. Se encontraron con un coche en llamas, en cuyo interior había un hombre carbonizado. Desde luego, aquello causó un auténtico revuelo en la ciudad, poco acostumbrada, ¿no?, a este tipo de hechos. Se empezó a comentar que las causas podían haber sido un suicidio. Si quieres, vamos a escuchar a Belén Rodríguez, la periodista del diario Lanza, que es la que ha cubierto en primera persona esta información. Encontraron pues un hombre calcinado en el interior de un coche. Cuando llegaron ya no pudieron hacer nada, y aunque vieron algunos coches que se marchaban de allí, pues al final se llegó a la conclusión de que él solo había incendiado el coche y se había prendido fuego. Mítico diario Lanza, donde hizo práctica nuestro compañero Javier Pérez Campos, de ahí se sale con un periodismo recio, qué duda cabe. Bueno, ahí está la información. Un hombre calcinado en un coche. Pueden pensar nuestros amigos y amigas, bueno, pues un acontecimiento, trata de blancas y tratos un poco malignos entre mafias. ¿Se sabe algo de la persona? ¿Se sabe algo de la identidad? Pues se sabe que era un portero de una conocida discoteca de la ciudad. Se ha hablado de ese posible suicidio porque se comenta que dejó algunas palabras escritas antes de morir, y sin embargo hay otra versión todavía no confirmada que habla de que este hombre estaba maniatado al volante, y lo cual descarta desde luego las teorías de que pudiera ser un suicidio. También se dice que presuntamente esta persona, bueno, pues se dedicaba a extorsionar a personas que debían dinero, y quizá ahí pues se abre una nueva vía de investigación. Han pasado pocos días y no sabemos mucho más, pero desde luego se esclarecerá. Es noticia y lo estamos contando, y podemos, desde luego, como en todo lo que cuenta la Milenio 3, al cabo de la calle y de lo que está pasando, puede haber nuevas informaciones, pero lo que nos extraña, Javier, y a ti especialmente, es por qué se elige ese entorno, ese lugar que ya ha sido marcado muchas veces, y en algunas ocasiones por cosas que no han salido a la luz pública, por ejemplo, extraños ritos también. Sí que es cierto que algunas personas que han ido por la zona a hacer senderismo a mí me comentaban pues que podían ver pues una especie de formaciones de piedras circulares que no parecían naturales en absoluto, con extrañas símbolos en el interior, pero es que este tipo de hechos que no han salido, como dices, a la luz pública, pues es lo que han dado que hablar y lo que han hecho pensar a varias personas y preguntarse por qué allí y no en otro lugar pues ocurre todo esto. Vamos a escuchar a Belén Rodríguez otra vez comentándonos otro tipo de hechos que ocurrieron no hace mucho tiempo. Por ejemplo, hace unos meses pues también hubo otro suicidio. Un señor mayor se tiró a un pozo, y el año pasado, justo por estas fechas, pues hubo también un suceso extraño, no peligroso, pero también un poco raro, ¿no? Se detuvo a un señor que alguien había observado que iba a determinados días de la semana a la misma hora, a las 8 de la mañana, y hacía unos enterramientos extraños. Se le llamó el brujo de la atalaya. Ocurría precisamente en el mes de noviembre del año 2011, y finalmente se descubrió. Por supuesto, aquello movilizó a las fuerzas de seguridad preocupadísimas, creyendo que podría tratarse incluso de explosivos o de algún tipo de residuo químico no autorizado, y la sorpresa que se llevaron fue mayúscula, porque lo que encontraron al desenterrar aquel terreno eran hasta 10 botes de cristal rellenos con todo tipo de residuos como garbanzos, azufre, sal, heces, y lo más extraño, nombres y hasta fotografías de algunas personas que pertenecían al entorno de esta persona.
Posteriormente se llevó a cabo una investigación, se inspeccionó la casa de esta persona y se descubrió que allí tenía todo tipo de documentos y referentes a rituales satánicos, a magia negra, a temas de brujería, y que él creía fervientemente en todos esos rituales. Finalmente lo que ocurrió con este hombre es que fue juzgado por atentar contra el medio ambiente, pero está en libertad con cargos ante un poco la inquietud de los vecinos, porque las fotografías que allí aparecieron pertenecían algunas a gente de ese entorno más cercano. Claro, no puede, dicen, ¿no?, que este tipo de ritos, el mal de ojo, solo influye en quien cree en ello, pero ver que eres un vecino normal y corriente y que tu foto ha aparecido en un bote con heces y con azufre y con no sé qué, pues hombre, es muy desagradable y genera una inquietud que comprendemos perfectamente. Claro, y todo en este entorno, que uno puede pensar, es porque es un entorno aislado, pero no, parece que atrae desde hace mucho tiempo no solo fenómenos, sino oscuridades diversas. Sí, hablábamos hace poco de ese edificio maldito de Valencia, ¿no? Y de cómo, nos hablaban de los lugares depresivos, lugares que parecía que atraían este tipo de tragedias. Precisamente allí fue a ocurrir también una de las más extrañas que se recuerdan en Ciudad Real. Hace 25 años, en abril de 1987, una pareja de novios que es asaltada en el interior de su propio coche, se les dispara a bocajarro, y esa persona que acabó con la vida de estas dos personas, de estos dos jóvenes, se quita la vida posteriormente también en el interior de su coche. Es curioso, ¿no? Pero esto ocurrió muy cerca de un repetidor, de unas antenas en la atalaya, y esto que ha ocurrido ahora en un coche también ha ocurrido muy cerca de ese lugar, de donde ahora se levanta el memorial a las víctimas, a esas primeras víctimas. El hombre carbonizado, no sabemos si suicidio o venganza, ha aparecido también cerca de donde está esa cruz un poco tenebrosa, ¿no?, como todas las cruces que recuerdan algo, de la muerte de la pareja. Muy cerca de ese lugar. Este crimen se cerró como un crimen pasional, y es cierto que aún 25 años después escama entre algunas personas de Ciudad Real que se ciñen a esa versión oficial. Hay algunos datos que desencajan un poco en toda esta historia. Los padres no conocían al policía, a esta persona que acabó con la vida de los jóvenes, pero bueno, es otro de esos sucesos, de esas tragedias que han acontecido allí. Pero es que posteriormente, en ese mismo lugar, hay todo tipo de fenómenos paranormales. Vosotros conocéis o conocisteis ese edificio, ese sanatorio que se levantó, se erigió siendo un sanatorio para la tuberculosis, posteriormente acabó siendo un psiquiátrico infantil, un psiquiátrico posteriormente, y ya se cierra y se convierte en ese lugar de leyendas. A mí hay dos escenas, fíjate, que yo nunca olvidaré. Creo que estuvimos en Ciudad Real, claro, como en Ciudad Real hicimos programa en abierto y también en Puerto Llano, no sé muy bien las fechas, pero entre el 2006 y 2007 más o menos. Recuerdo que íbamos con Alberto Granados, que le impresionó muchísimo, nuestro compañero en aquella época, el tema de la atalaya. Y claro, hombre, porque tuvo que estar allí de noche, exacto, si no recuerdo mal. Y te digo una cosa, allí de noche... ¿Tú estabas con él, Javier, de sí, noche? ¿Tú estabas para mí de una de de mis noche? primeras andanzas. ¿Estabas allí? Pues sí, es muy impresionante, ¿eh? Sí. Y entonces estaba aquellas palomas atrapadas allá arriba, esos laberintos por dentro, ese lugar de como, entre comillas, ¿no?, manicomio a la antigua usanza, aislado de la ciudad. Pero fíjate, a mí hay dos escenas, como siempre, ¿no?, uno hace sus cromos, ¿no?, sus visiones concretas, que me dejaron muy impresionado. Una era que al llegar allí, el campo de fútbol donde los niños jugaban estaba crecido la hierba casi hasta la mitad de la portería. O sea, de repente eras consciente de que ahí no jugaba nadie hace mucho tiempo, ¿no?, que el último recreo había ocurrido hace mucho tiempo, de aquellos niños, por desgracia, recluidos en este lugar. Y luego la segunda era metiéndonos adentro, en una oscuridad donde había trozos de colchones, había una pintada más bien, que yo me quedé como, y mira que hemos visto pintadas y cosas raras en sitios de toda España y del mundo. Era muy esquemática, era como una especie de pintura del epipaleolítico, ¿no?, del arte levantino. Cabeza, cuerpo de niño hecho con dos barritas como brazos y una como columna y dos piernas. En la cabeza había una mancha roja de sangre. Y abajo ponía: en este lugar se vuelve uno loco. Son cosas que seguramente habré olvidado, nombres, testigos, datos, lo que contamos, lo que no. Pero ves, el cerebro elige a veces cosas de ese impacto, ¿no? Y ese lugar es epicentro en Ciudad Real de muchas cosas. Sí, bueno, yo recuerdo también algunas noches que acudimos hasta allí también y, por ejemplo, encontrarte ouijas, tablas ouija en la propia entrada del lugar, otras pinturas como Aquí se mata a las 2:30 y desde luego otras muchas bastante tremendas, ¿no? Pero lo que es cierto es que a raíz de ese crimen
pues parece que la gente empieza a dejar de subir a ese lugar. Si quieres vamos a escuchar al compañero Javier Lluvero contándonos cómo a raíz de aquel tremendo suceso se empieza a abandonar el lugar. Bueno, evidentemente, una zona que era de esparcimiento, sobre todo en verano, estuvo muchos años desierta porque a la gente le daba miedo a ir, entre otras cosas por esa falta de claridad de la policía a la hora de explicar qué es lo que había ocurrido, porque dieron 7 u 8 versiones, a cada cual más rocambolesca, y al final ninguna definitiva, y eso creó mucho miedo en la gente de la población de la ciudad, sobre todo en la gente más joven, y eso unido a la leyenda del edificio, pues le dio a aquel entorno una cierta oscuridad. Y es que el edificio, por fuerza propia, es decir, desde luego era casi un icono del terror, esa gran mole gris en medio de la nada, en medio del bosque, que impactaba, ¿no? En cuanto lo veías, se veía además desde la carretera. Finalmente acabó siendo demolido en el año 2006 porque, bueno, era un auténtico peligro para la gente que entraba allí, pero la gente de alrededor, los vecinos que tenían chalets, varios de esas personas aseguraban que en algunas noches eran testigos de cómo alas enteras del hospital, del antiguo hospital, se encendían como si tuvieran aún luz eléctrica. Otros hablaban de velas, algo que, bueno, podría ser más normal, ¿no?, teniendo en cuenta los fines para los que se utilizaba ese edificio. También hablaban de la aparición de una mujer en la curva, a la entrada de ese edificio, y yo pude hablar cara a cara, y precisamente cuando volvía de ese Milenio 3, de esa conexión en directo, se me acercó un buen amigo que nunca me había contado nada de esto y se atrevió a decirme que una noche, bajando de la atalaya en moto, se encuentra con una figura de una mujer en camisón, el prototipo que tantas veces hemos oído, a las puertas de ese lugar, y casi cuando se gira de reojo la pierde de vista, desaparece prácticamente delante de sus narices. Y es que ese edificio se convierte en un lugar de leyendas urbanas. La leyenda surge cuando, una vez cerrado el edificio, porque estaba ocupado un ala nada más de una sola planta, porque había pocos enfermos, se seguían oyendo algunos ruidos por la noche. Hay quien dice que veía alguna imagen nocturna como con una vela, y eso empezó a acrecentar la leyenda. Es el típico edificio que entras y no estás en una ruina, estás en algo que te inquieta, y no es agradable entrar ni de noche ni de día, de noche menos todavía. 3:36, ahora mismo estamos dentro, nuestra nave radiofónica del misterio está dentro de este lugar, de esta mole, de esta arquitectura muy propia de los preventorios y los manicomios de la España de un tiempo, en lugares más o menos altos, buena circulación del aire, pero con una marginación completa respecto a la urbe. Es como si entrar en la atalaya, como en otros muchos lugares, era cruzar una frontera, ¿no? Como diría Cercas, Las leyes de la frontera, su último libro, ¿no? La vida tiene unas normas a un lado y tiene otras distintas cuando se cruza ese umbral. Tú recuerdas perfectamente la atalaya, ¿no? Sí, además fíjate, recuerdo que me resultó extraño que dejaran todos los documentos que había allí, porque la privacidad de esos enfermos, de esos niños que estaban allí recluidos, yo creo que eso hay que conservarlo, que guardarlo en algún sitio o que destruirlo para que nadie lo tenga. Pero no tenemos por qué saber qué enfermedades tenían, qué medicamentos tomaban, por qué entraron allí. Y esos documentos estaban esparcidos por el suelo. Se veían además en una de las habitaciones, si no recuerdo mal, estaba completamente acolchada, como cuando recluían allí a los niños que se portaban mal. Daba mucho miedo. La verdad, la imagen por lo menos tenía todos los elementos de lo macabro. Daba miedo y daba también pena. Sí, también. Te imaginabas a los pobres críos tratados allí de alguna forma bruscamente y metidos y recluidos durante días en esas 4 paredes, en esas habitaciones acolchadas y muchas veces sin salir de allí durante meses. Y la verdad es que tenemos que pasar a otros tiempos. Ya no se puede hacer esto con los seres humanos, y menos con niños indefensos que ellos no han buscado estar enfermos. ¿Cómo los vas a recluir en un sitio solos, a oscuras y solamente amparados por unos colchones para que no se hagan daño? Es que era todo muy oscuro, muy negro, muy triste. Y en este lugar creo que tú has recogido incluso también informaciones más de última hora de visiones y de gente más o menos cercana, visiones tremendas de figuras, de sombras rondando por ese sitio. Y no parece que sea solamente sugestión, sino algo más, ¿no? Para cerrar un poco el capítulo de este lugar que abrimos porque ha sido noticia esta semana.
Sí, este testimonio además lo recogía a principios de junio de este año. También una persona muy de mi confianza y muy cercana me decía que una noche, allí es habitual pues ir a cenar a alguno de los merenderos que hay por la zona, y cuando volvían en el coche de ese lugar empezaron a escuchar unos ruidos como de unos pasos detrás del coche. Llegan incluso a ver una figura, una especie de sombra, el prototipo también de la sombra negra detrás del coche, y también en cuestión de segundos casi desaparece delante de sus narices. Pero es que, para que te hagas una idea de hasta qué punto caló todo este tipo de historias en la ciudad, cuando se cerró en el año 2006, los principales periódicos de allí dieron titulares como dejan sin casa a los fantasmas de Ciudad Real o derriban el edificio de los fantasmas. Pero no fue, si ya terminamos con todo esto, no fue tampoco la única historia de este lugar. Había una mucho más antigua, antes casi de la construcción del edificio. Dicen que en los albores de la Guerra Civil se hablaba también de la aparición de una dama blanca que entonces atribuían a la Virgen, y parece ser, según las personas más mayores de Ciudad Real que recuerdan esta historia y cómo se la contaban también a ellos los más mayores, que vaticinaba el final de esa gran guerra. Así que, como puedes ver, es un auténtico recorrido por un lugar de misterio desde tiempos remotos. El cielo y el infierno en un mismo lugar. Ya no está, qué curioso, como siempre, ya no está el lugar, el emblema, la atalaya, pero quedan sus historias que a veces se convierten en extraño acontecimiento criminal o no, un hombre calcinado dentro de un coche, ¿no? Y luego estas apariciones de las tan traídas y llevadas damas blancas, que uno puede pensar que son solo arquetipo, pero claro, recibe informaciones, datos, documentos, testimonios, que se queda uno alucinado y dice, hay algo más. Yo estoy recordando estas horas, porque era exactamente estas horas, en un lugar de Cataluña, a alguien que hace no tanto tiempo vio una de estas figuras, y es completamente racional y completamente agnóstico. El impacto es tan grande, y una cosa que yo nunca había oído: ve una mujer y cree que está golpeada, piensa que es una mujer extranjera, que la han agredido y que va con un camisón, pero es una noche de marzo y hace mucho frío, y entonces tiene una duda de ir a socorrerla o no. Un hombre de complexión atlética y visión científica se acerca de su casa, es un camino, a esta misma hora, y entonces se da cuenta de que la cara, el rostro demacrado, blanquecino de esa mujer le inspira algo de desconfianza. Es una mujer sola, ¿por qué tener miedo? Pero él se cierra en su coche. Acto seguido la temperatura del vehículo baja y va viendo cómo los grados del vehículo se ponen a -5 grados, y entonces salta ese relé, ese fusible que hace que todas las luces del coche por dentro prácticamente se enciendan. La mujer estaba enfrente, pero ya no está. Mira a su espalda y a través del espejo trasero comprueba que esa mujer está ahora al otro lado, y a un montón de metros. ¿Cómo ha recorrido esa distancia? Es cuando se asusta, vuelve a mirar hacia atrás, ya no está, y aparece delante y con sus brazos en cruz. Esto ha pasado, ¿verdad? No lo hemos contado, es uno de tantos casos que podríamos contar, con nombres, apellidos, datos, documentos y una historia brutal detrás, pero, es decir, es un río que suena mucho, que suena demasiado. Despreciarlo, eliminarlo, no creer en él, es una posibilidad, como decíamos al principio, pero si uno cree que algo de esto es posible, en el fondo son figuras o cosas que parece que nos están gritando que hay que seguir investigando, porque tanta gente puede estar equivocada, tanta gente sufre alucinaciones de este tipo, o hay un mensaje que no entendemos. Bueno, porque nos hemos puesto oscuros, nunca mejor dicho, vamos a cambiar el tercio y vamos a hablar, si te parece, aunque sea brevemente, Carmen, de un acontecimiento que ha ocurrido, y rápidamente vamos con Diego Marañón también en tiempo express, pero resumiendo más o menos, algo que sí llama la atención, ¿no? En un animal tan bello. Hablábamos de animales y de cómo están variando su comportamiento, y aunque sea, lo comprimimos, pero para que todo el mundo tenga la información. ¿Qué ha pasado con un leopardo en concreto? Pues se ha pasado en Nepal, se ha cobrado su última víctima. Al parecer creen que es un solo leopardo, aunque también hablan de 2. Aún así, lleva 15 víctimas en los últimos 15 meses. 10 niños de menos de 10 años y 5 mujeres. La mayor de ellas tenía 29 años. El modus operandi siempre el mismo. Estos niños y estas mujeres se introducen en los bosques para intentar coger comida para sus animales domésticos. Los ataca este leopardo
los mata en el sitio donde son atacados y luego se los lleva para comérselos. Se han encontrado algunos restos, sobre todo las cabezas. Por eso se puede identificar a las víctimas y se ha sabido que han sido atacadas por un leopardo. En el último caso ha sido un niño de 4 años al que se ha encontrado pues, su cabecita cerca de un árbol. Era el único resto que había dejado el leopardo. Y al parecer es que están cambiando sus comportamientos. Ahí se está están lo grave, acercando ¿no? cada vez más. Hay un detalle, una noticia, pero es que lo grave es lo que hay de fondo. Claro, se están acercando cada vez más a los sitios donde hay población, donde hay gente. Y además, dicen los expertos, porque ya han ido veterinarios para estudiar el comportamiento de este animal, que es que cuando un felino de grandes dimensiones como este prueba la sangre humana, ya no quiere más que sangre humana. Y se convierte en un devorador de hombres, un problema grave. Exactamente. Con lo cual están teniendo muchos problemas, ya han puesto pues una cuantiosa cantidad para aquella gente por si logran dar con el animal, por si logran cazarlo, tanto vivo como muerto, les da lo mismo, pero quieren acabar con el problema, claro. Quieren que deje de morir gente, sobre todo pues las presas más fáciles que son los niños. Hemos consultado con amigos de la zoología, como Fernando González Sitges, que él nos decía que el hombre tiene mucho que ver en todo esto. Es algo que trágicamente está sucediendo cada vez con mayor incidencia en los lugares superpoblados. Es el caso de la India o de Nepal. En Nepal este leopardo se había encontrado hasta 40 casos, algo más de 40 víctimas se supone que tiene. Pero vamos, es muy normal que puedan llegar a ser muchas más. Yo recuerdo haber leído a Corbett, el célebre cazador y naturalista inglés, que ya en la época de los grandes devoradores de hombres de la India contaba algunos, creo que era el leopardo de Panar, que había matado a más de 400 personas. Y ahora está pasando mucho más porque hay mucha más población y se está rodeando los últimos santuarios de los grandes felinos. También hemos hablado con Luis Miguel Domínguez, que nos apunta un poco pues lo mismo que decía Fernando, que es que los hombres se están metiendo en el territorio de los felinos. Estos casos se han dado ya en África, se han dado en Asia, cada vez se dan más con el tigre de Bengala, se dan sin duda con los leones. Pero realmente aquí en el Nepal lo que está ocurriendo es que las presas naturales del leopardo se están viendo abocadas a la extinción, están desapareciendo. Y por tanto lo que hace es o capturar ganado o aquellas personas que de manera desprevenida salen al campo y que no saben que del cielo les cae la muerte. Porque el leopardo vive en los árboles, también en el Nepal. Y el ataque es realmente muy difícil de soportar. Muy poca gente se ha salvado del ataque de un leopardo. En la medida en que el hombre va penetrando en todas esas áreas, va deforestando, cuando esto ocurre es justamente porque estamos robándole el territorio y todo el contenido a un animal que es un superpredador como nosotros. Fernando González Sitges además nos cuenta un caso de por qué en Bombay también se están produciendo estos ataques ahora mismo, porque él nos lo explicará. Hay una especie de parque y los animales se están introduciendo en él. En la India tienen un caso flagrante, que todas las semanas tienen problemas con leopardos, porque en Bombay, que es una superpoblación, han dejado un parque que es como una cicatriz verde dentro de la gran urbe, y los leopardos ya no solamente es que no tengan sitio para trasladarse de un bosque a otro, de una selva a otra, es que además la gente local se mete en el parque y se come las presas naturales de los leopardos. Y al tener hambre los leopardos salen, primero cazan los perros, que es un auténtico aperitivo para ellos en las poblaciones, y cuando los perros han desaparecido, pues inmediatamente el siguiente paso es la gente. Y cuando un leopardo va por ti, aparece por la noche, se mete en tu casa por unas rendijas que son casi imposibles, el menor hueco, una ventana de ventilación, se mete sin un ruido, suele matar mordiendo en la garganta, con lo cual no emites ni un sonido, y se lleva a su presa por la ventana con el mismo ruido que una sombra, y al día siguiente lo único que pueden encontrar los padres de esos niños o los parientes de la víctima son unas manchas de sangre en la cama y nada más. Bueno,
uno de los lujos, aunque sea dramático no contar esto porque hay vidas humanas y vidas de niños, pero uno de los lujos de este programa es tener amigos como Fernando González Sitges o Luis Miguel Domínguez. Qué forma de contar las cosas porque lo han vivido. Está preparando Fernando un documental, ¿verdad?, de devoradores de hombres, impresionante, y luego Leopardo. Solo el Leopardo sería para un programa entero de Milenio 3. El prodigio de la técnica que muchos ingenieros de propulsión intentan investigar, porque el leopardo y el guepardo, sobre todo, que es más como un gato más pequeño, bueno, un gato que te mata, claro, si te pilla, tienen esa capacidad de zancada y de propulsión. Y luego yo pensaba en Nepal que era el leopardo de las nieves. Existe todavía en Asia un leopardo blanco. Sí, quedan muy poquitos ejemplares, pero sí que existen. Además, fíjate, con el leopardo blanco están haciendo una gran masacre, por eso quedan tan pocos ejemplares, porque sus huesos se utilizan en pociones mágicas. Hay que hablar, es un animal tan bello, tan fascinante, una perfección de la técnica, y luego hay otro, digo por si queréis buscar, el leopardo real, con una mancha muy especial, diferente, también poderoso. Se cuenta la eterna historia de que el leopardo en esta mesa, bueno, no en esta mesa no, y contando con Noel y con Fermín, antes de que cualquiera de nosotros 5, cualquiera, uno de nosotros, se hubiese levantado, el leopardo ya hubiese acabado con los 5, de inmediato. Una rapidez y de una ferocidad cuando tiene hambre impresionante. Pero está pasando ahora y lo contamos, como también contamos, cómo no, y en tiempo express de nuevo, pero Diego es capaz de eso y de mucho más. Claro, nos dejó impresionados con una historia de un hombre adosado a una bomba, una pizzería, bueno, un hombre que repartía pizzas y que entra en un banco angustiado porque le han colocado un explosivo y que si no le dan dinero en el banco para esos captores va a estallar. ¿Qué dijo la gente? ¿Qué dijo nuestro público en la encuesta? El público esta semana no se lo ha creído. Falso, un 55,4%. Verdadero, un 44,6%. Diego, buenas noches, compañero. Hola, Iker, ¿qué tal? ¿Y han acertado o no? Mal, muy mal. Esta vez era real. Nuestro detective ha engañado. ¿Me quieres decir que ese hombre le habían adosado un explosivo de verdad? Efectivamente, ocurrió el 28 de agosto de 2003 y el nombre de esta persona era Brian Douglas Wells. Fue un caso, Iker, que acaparó la atención de los medios de comunicación en Estados Unidos y que incluso saltó, por ejemplo, a los titulares de Fox News. Tenemos un corte que si quieres oímos. Sin duda uno de los casos más extraños que hemos seguido en los últimos 10 años. ¿Quién no recuerda la historia del repartidor de pizzas sentado en el suelo frente a un coche diciendo que tenía una bomba unida a su cuello y diciéndole a la policía que iba a explotar? Escuchen. ¿Por qué nadie viene a quitarme esta cosa? No tengo mucho tiempo. Han activado un temporizador. No tengo mucho tiempo, dijo. La policía quiso hablar con él. Brian Wells parecía en principio el atracador de un banco, pero dijo que le habían forzado y que la bomba que portaba haría explosión muy pronto. Y así ocurrió en directo en televisión, pero eso es solo el comienzo del misterio. Es increíble, Diego, o sea, que le tomaron por un atracador, pero él estaba luchando por su vida. Fíjate cómo acaba ese corte. Dice, era solo el comienzo del misterio porque 4 años después, en julio de 2007, Iker, se descubrió durante el juicio que el propio Brian Wells estaba metido en el ajo. Es decir, era parte Mira que lo temía porque era muy extraña la historia. Claro, a él le habían engañado sus 2 cómplices. Él, en teoría, debería llevar un collar explosivo de broma. Vaya cara falso. Que pone Fermín Agustí ahora mismo como el que ha descubierto, ¿no?, la trama de una novela que de verdad es sorprendente. Cuenta, efectivamente. Diego. Pues eso, durante el juicio, Kenneth Barnes, que era uno de sus cómplices, él se declaró culpable y confirmó que Wells, que esta persona que murió, estaba involucrado en la planificación de ese robo y reveló que le habían engañado, realmente que él creía que no se iba a usar una bomba real. De hecho, Iker, y Fermín lo sabe bien, ese momento, y ahí lo dejo, está en internet, lo capturaron las cámaras y desde luego es impresionante. O sea, que la malicia humana, estábamos hablando, ¿no? A qué nivel llega, y entre cacos anda el juego y uno le salió mal la historia y lo utilizaron de cobaya. La historia real, muy interesante porque la inmensa mayoría, hay un porcentaje amplio, 56%, consideraban que esto era imposible. Bueno, Diego ahí estuvo muy hábil y nos ha demostrado esta semana, como tantas otras veces, en algo muy didáctico, que lo increíble a veces es verdad. ¿Y qué tienes para esta semana, amigo? Pues sí, que ¿tú te recuerdas qué pasó este año del 27 de julio al 12 de agosto? Ahora mismo no. Pues ocurrió que se celebraron los Juegos Olímpicos de Londres. Ah, bueno, sí, claro. ¿Cómo ando yo? Sí. Estábamos de vacaciones. Sí, efectivamente. Bueno, resulta que desde esa fecha, a las pocas semanas, ha empezado a circular una de esas clásicas cadenas de emails contando una historia que tuvo lugar precisamente durante esas fechas en Londres. Te cuento.
La cadena, ese email, habla de una mujer de clase social alta y de su hija, ambas francesas, que están viajando alrededor del mundo. Es decir, están haciendo turismo, van a lugares exóticos y después de pasar, por ejemplo, por la India, pretenden pasar unos días en la capital del Reino Unido aprovechando, bueno, pues este acontecimiento, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Ellas llegan al hotel donde se van a alojar. Han hecho una reserva, efectivamente, cuando llegan comprueban que el registro está preparado. Las llevan a una habitación del hotel. Ellas, bueno, se quedan maravilladas porque les parece una habitación bastante bonita, ¿no? Hay mucho lujo, de acuerdo a su estatus, pero ocurre que la mujer mayor de repente se siente enferma, nota que algo no va bien. Llaman inmediatamente al médico del hotel, porque es un hotel de lujo que tiene su propio personal. El médico se da cuenta de que hay algo que no funciona, no quiere dejar sola en ningún momento a esta mujer y le dice a su hija que el medicamento que necesita solamente está disponible en su consultorio, que está al otro lado de la ciudad. Él prefiere quedarse con ella y le invita a que se vaya en un coche con un chofer del hotel y que regrese con ese medicamento. Él va a llamar a ese consultorio y le va a decir a su personal que lo preparen. En fin, y te puedes imaginar cómo estaba el tráfico de Londres por aquellas fechas. Se mete en un atasco impresionante, tarda 2 horas en regresar y cuando llega la mujer entra en shock, Iker, porque cuando llega al hotel le preguntan básicamente que quién es, que por quién está preguntando. No hay ninguna pista en el registro de que ellas hubiesen estado ahí. El recepcionista ha cambiado, el botón es otro, el médico no aparece, la botellita que le han dado la abre con las prisas y resulta ser agua. Esta mujer entra en una crisis nerviosa, no sabe dónde está su madre, no sabe qué ha pasado, sin embargo reconoce el hotel, reconoce la habitación cuando sube y con el tiempo, Iker, después de unas semanas apareció una noticia breve en los periódicos que lo explicaba. Se dijo que esta mujer francesa, la madre, había contraído la peste bubónica, un extraño brote de todavía los que quedan en India, y que el personal del hotel, pues para evitar que la gente entrase en pánico ante los Juegos Olímpicos, ante lo que podría ser pues una catástrofe para el turismo, había decidido eliminar todo rastro de esta señora y, bueno, provocar esta especie de crisis nerviosa a su hija, haciéndole ver que se había equivocado. ¿Realidad o leyenda? La mujer que se evaporó. Rapidísimamente, Noel, ¿esto es verdad o no lo que ha contado Diego Marañón? Dice que no. Fermín, que tampoco. Javi, no. Que tampoco. Uy, yo es que no sé qué opinar. Yo creo que sí. Que es verdad. La única valiente Carmen, de los 4. Veremos si ha acertado creo que sí, o no. Porque ya es tan normal el tapar. Yo nunca puedo decir nada, Noel. No, porque ya lo sabe. Claro. Ya se lo ha hecho Diego a micrófono cerrado, entonces él no puede decir nada. Pero lo que sí os digo es que, claro, créalo o no, ¿verdad? Como le pudo pausar a usted. Diego Marañón, que es un auténtico crack y que lo que diga Fermín es lo que la audiencia tiene sí, que hacer caso. Sí, eso desde luego. El único hombre cuerdo en este equipo. Yo te digo una cosa, que aparte de que eres un crack, que ya en la forma de contar, y sobre todo en estos últimos casos, ya eres el Chicho Ibáñez Salvador de este programa. Eso está clarísimo. Un abrazo muy grande, Diego. Venga, otro, hasta luego.